Bien, entonces ahora vamos a seguir con la segunda clase. Seguimos entonces con patología cervical maligna, o sea, cáncer de cuello uterino. Vamos a hacer algunas consideraciones iniciales, voy a leer el slide. El cáncer de cuello útero es el segundo más frecuente en mujeres de todo el mundo. Su incidencia varía considerablemente de una región a otra e incluso dentro de una misma población, siendo el riesgo inversamente proporcional a las condiciones económicas de la población o de la persona, condición que se repite invariablemente aún dentro de países de altos ingresos. Esto es algo muy importante. Anualmente se están diagnosticando unos 520.000 casos nuevos de cáncer de cuello en el mundo, y si hablamos un poco de nuestro país, es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, con una incidencia de aproximadamente 23 casos por cada 100.000 mujeres. Cada año en Argentina se diagnostican alrededor de 3.000 casos nuevos y ocurren unas 2.000 muertes por año por esta enfermedad. Nosotros, evidentemente, como ginecólogos generales, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos en todo lo que se refiera a prevención, o sea, utilizar mejor y más frecuentemente todos los métodos de tamizaje, tratar de vacunar a nuestras pacientes, como también diseñar técnicas y estrategias en lo que es el tratamiento cuando esta enfermedad está irremediablemente declarada. Hablemos entonces de lo que son los factores de riesgo para esta enfermedad. Sin duda alguna, la infección crónica por el virus del HPV es la causa fundamental en más del 99%. Desde el descubrimiento de que el HPV está en relación al cáncer de cuello, se lo ha encontrado casi siempre involucrado en esta enfermedad. Vale decir que también se ha dicho a veces que si no está implícito el HPV, no es un cáncer de cuello, cosa que no es así. La gran mayoría de las veces, más del 99% de los casos, se encuentra HPV, y en aquellos casos de cáncer de cuello que no está involucrado, no sabemos si realmente no lo está o que no se ha hecho el diagnóstico correspondiente. Hay muchas variedades de virus de HPV, hay aproximadamente más de 130, en los cuales algunos, menos de 14, se consideran como de alto riesgo para el desarrollo del cáncer. Vale decir que ya estamos determinando, como seguramente lo han visto en una clase anterior de HPV, que hay HPV de alto riesgo y hay HPV de bajo riesgo. Los subtipos 16 y 18 causan aproximadamente el 70% de todos los cánceres. Son los que más están involucrados en pacientes con cáncer. Y algunos subtipos, aquellos que nosotros denominamos de bajo riesgo, como son el subtipo 6 y 11, no están relacionados con el desarrollo de cánceres, pero sí de verrugas genitales iniciales, que son muy frecuentes y altamente contagiosas. Una paciente puede comenzar teniendo una infección viral por algún subtipo de bajo riesgo, pero la historia natural de la enfermedad continúa y los virus pueden mutar o puede haber una reinfección por un subtipo de alto riesgo y así evolucionar hacia un cáncer de cuello. Como otros factores de riesgo muy importantes, tenemos la edad temprana en el inicio de relaciones sexuales, por supuesto la promiscuidad sexual o mantener relaciones con parejas de alto riesgo. El tabaquismo está muy involucrado en la génesis del cáncer de cuello. Todas aquellas enfermedades también que puedan hacer disminuir nuestro sistema inmunitario, pacientes trasplantadas, etc. Y también los anticonceptivos orales hormonales estarían involucrados en, ser cofactores de esta enfermedad. Si hablamos en qué grupo etario más comúnmente se ve esta enfermedad, bueno, se puede dar a cualquier edad, por supuesto después del comienzo de las relaciones sexuales, y suele presentarse entre los 45 y los 55 años, con una media de los 47. Ahora, en un alto porcentaje también, un 40%, se diagnostica en pacientes mayores de 50 años, y la forma de presentación es una hemorragia de la posmenopausia. Esto es muy importante saberlo porque en toda paciente por encima de los 50 años, que probablemente sea una paciente ya menopáusica,
cada vez que tenemos una paciente con hemorragia de la posmenopausia, uno debería pensar en primera instancia en un cáncer no de cuello, sino que en un cáncer de endometrio. Porque a partir de esa edad, nosotros ya no vamos a, digamos, a tolerar que la paciente tenga un sangrado. Después de 2 años de ya instaurada la menopausia, todo sangrado deberíamos sospechar una atipía de endometrio y no tanto de cuello uterino. Entonces, lo que sucede es que en primera instancia, como corresponde además, debe pensarse y pensamos en un cáncer de endometrio y dejamos de lado la posibilidad de que haya un cáncer de cuello. Entonces, hacemos estudios para cáncer de endometrio, no encontramos nada y dilatamos un poco el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer básicamente es pensar que esta paciente además puede tener un cáncer de cuello. Entonces, hay que hacer un buen examen y no dejar de lado este diagnóstico. Y por sobre todas las cosas, pensar que este cáncer es prevenible. La verdad que cada vez que encontramos cáncer de cuello, debería ser una vergüenza para todo sistema de salud encontrar un cáncer de cuello en estadio avanzado. Es un cáncer prevenible, es un órgano, el útero es un órgano que está en su porción superior intraabdominal, pero en su porción inferior está intravaginal. Nosotros al colocar un espéculo, nosotros vemos el órgano. Podemos tocarlo con una espátula y hacer una citología para ver qué células descaman. Podemos hacer una colposcopía y ver casi microscópicamente su superficie. No hay forma de que no podamos hacer un diagnóstico de un carcinoma que una vez avanzado es casi irreversible y la verdad que es imperdonable encontrar a esta altura de estos tiempos en que se nos escape un cáncer de cuello avanzado. Es prevenible y debemos hacer todos los esfuerzos para tratar de diagnosticarlo en su forma temprana. Es una enfermedad que nos da entre comillas, la posibilidad de tener previamente lesiones precancerosas como las que vimos en la clase anterior y tenemos toda una cantidad enorme de elementos para poder tratar esa enfermedad para que no avance. No es perdonable encontrar cáncer de cuello a esta altura de tipo invasor. Veamos entonces ahora cuáles son los tipos histológicos más comunes. Sin duda alguna, la forma histológica más común es el carcinoma epidermoide. Se está llevando más del 80% de los casos. Hay muchos subtipos, están enumerados: queratinizante, no queratinizante, basaloide, verrugoso, condilomatoso, papilar, escamoso y tipo linfoepitelioma. Eso nos lo va a informar después el patólogo una vez que hagamos la biopsia. Pero nosotros saber que el tipo del subtipo o el tipo histológico más común es el carcinoma epidermoide. Después le sigue en un 10% el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es aquel que se da en el endocervix. Y tenemos el mucinoso, endometroide, células claras, seroso y mesonéfrico. Y por último, tenemos un pequeño porcentaje de otros tipos histológicos, para nada frecuentes, que ocupan aproximadamente el 2%, que son el adenoescamoso, adenoide quístico, adenoide basal, neuroendocrinos, indiferenciados, etc. ¿Cómo se presenta clínicamente esta enfermedad? Bueno, no tiene una presentación clínica tan florida. Por lo tanto, hay que estar siempre atento. Las pacientes pueden tener una polimenorrea, o sea, sangrado intermenstrual. O sea, tener sangrados no, digamos, en su ciclo habitual, sino ir teniendo sangrados intermitentes. En aquellas pacientes que son irregulares, esto pasa mucho más desapercibido. Le llamará la atención seguramente a aquellas pacientes que tienen un sangrado de 28 a 30 días, pero aquellas que son irregulares probablemente esto pueda pasar desapercibido, así que hay que estar muy atento. También la hipermenorrea, que es mayor volumen, o sea, cada vez que tiene su menstruación, empieza a tener un volumen menstrual mucho mayor. La sinusorragia, o sea, que es el sangrado poscoital, es otro de los síntomas y probablemente uno de los más importantes. Hay que tener mucho cuidado con este síntoma. La sinusorragia es uno de los síntomas más importantes o de característica más importante en la presentación de esta enfermedad. La paciente puede tener mayor secreción vaginal, hasta inclusive puede tener una secreción de tipo maloliente. Eso se ve cuando existe un tumor que ya
puede tener algún tipo de necrosis. El dolor durante las relaciones sexuales es otro de los síntomas muy importantes de esta enfermedad. El sangrado después de la menopausia, como lo dijimos anteriormente, o sea, una paciente que está en la posmenopausia, que tenga un sangrado menstrual o un sangrado esporádico. Y por supuesto todo tipo de dolor pelviano o dolor de espalda es para sospechar. Dentro de la presentación clínica entonces voy a resaltar la sinusorragia y la dispareunia, o sea, el sangrado postcoital y el dolor durante las relaciones sexuales como los más importantes. Y después tenemos trastornos del ciclo menstrual, secreciones vaginales y dolor pelviano o dolor de espalda. Este es un esquema que, como su título lo indica, nos da una idea de lo que es o cómo es la historia natural del cáncer de cuello uterino. Comenzamos teniendo un cervix normal. En este cervix normal, generalmente, el primer impacto que tenemos es infección por HPV. ¿Sí? Más del 50% de las mujeres se infecta por el virus del HPV en los primeros 5 años de iniciadas las relaciones sexuales. ¿Sí? Y la mayoría desconocen que están infectadas. Así que siempre tenemos primariamente una conexión, un contacto con el virus del HPV. Ojo que puede ser un HPV de bajo riesgo o de alto riesgo. Una vez que ese cuello o ese epitelio empieza a tener algún tipo de transformación típica de la infección de HPV, las células se ponen grandes con citoplasma, básicamente, o sea, a expensas de un citoplasma mucho más grande. Y esos son uno de los cambios relacionados al HPV. Posteriormente, esa lesión puede convertirse en una lesión de bajo grado. Va a estar en relación directamente también a qué tipo de HPV estuvo involucrado en la primoinfección. Generalmente esta historia natural es planimétrica. Es muy raro que una paciente debute con una lesión de alto grado. No es imposible, pero no es lo más común. Generalmente comienza teniendo una lesión de bajo grado. Esta lesión de bajo grado, teniendo en cuenta qué tipo de HPV es el que ha estado involucrado, digamos, en la infección y si existen o no cofactores, esta lesión de bajo grado puede sufrir o la regresión a un cervix normal, que lo hace, habíamos dicho, aproximadamente en un 70% en unos de 2 a 3 años, o puede evolucionar hacia una lesión de alto grado. Los tiempos son más o menos entre 3 y 4 años para que suceda esto. Y una vez que tenemos una lesión de alto grado, por lo general ahí las posibilidades cambian. Una lesión de alto grado también va a estar en relación a qué cofactores están involucrados, pero por lo general pasan a un cáncer invasor y un pequeño porcentaje puede regresar a lesión de bajo grado. Bien, este slide es un slide corto, pero no porque sea corto sea poco importante, al contrario, es de los más importantes. ¿Cómo es la forma de diseminación de estos tumores? Estos tumores se están diseminando por continuidad y muy escasamente a distancia. Las vías que se utilizan para la diseminación lo hace por vía linfática y en mucho menor proporción lo hace por vía venosa o por vía hemática. Son enfermedades que, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el cáncer de ovario, que lo hace por vía hemática, es una enfermedad, este cáncer de cuello, que es muy agresivo en forma locorregional. O sea, toda su agresividad la hace donde está el tumor y en los órganos vecinos. Otros tumores, como por ejemplo había dicho recién, el tumor de ovario, al tener una diseminación hematógena, lo hace en órganos a distancia. El cáncer de cuello es muy raro que haga metástasis a distancia, porque su forma de diseminación es por vía linfática y es muy agresivo en forma locorregional. Vamos a ver un par de esquemas para tratar de entender un poco mejor esto.
En este esquema estamos viendo un corte coronal de genitales femeninos. Del lado derecho estamos viendo representado el parámetro izquierdo de esta paciente. Los parametrios, ambos parametrios, es el lugar donde primariamente el tumor de cuello tiende a diseminarse, por cercanía y porque además es un tejido muy rico en linfáticos. De manera que tenemos que siempre tratar de evaluar los parametrios a ver si este tumor ya se ha diseminado. Como importancia del parametrio, bueno, ahí está llegando la arteria uterina y la desembocadura del uréter. Y en este otro esquema que tenemos representado aquí en un corte sagital, vemos que el cuello uterino tiene hacia adelante la vejiga y hacia posterior el recto. Son dos lugares donde también seguramente tenemos que evaluar para saber si el tumor de la paciente que estamos evaluando ha tenido algún tipo de diseminación hacia la vejiga o hacia el recto. Y por último, en este esquema tenemos representado lo que es la diseminación linfática del cáncer de cervix. Habíamos dicho que es un tumor que se disemina por vía linfática. Y estos son todos los ganglios que estarían involucrados. Tenemos estas flechas y en estas flechas vemos que está escrito, digamos, en negro el porcentaje de diseminación cuando la paciente no está tratada aún y en rojo cuando ya fue tratada. Fíjense que cuando la paciente aún no fue tratada, más del 70% del parametrio está involucrado. Y vemos que a medida que la enfermedad ya se trató y ya fue avanzando en su historia natural, los porcentajes en rojo empiezan a aumentar a medida que subimos, o sea, las estaciones ganglionares empiezan a estar más afectadas cuando la enfermedad ya tiene muchos más años. Pero básicamente este esquema, lo que quería mostrarles es que de entrada la zona donde más comúnmente tiende a diseminarse inicialmente el cáncer de cuello es a la región parametrial. Después los hace a los ganglios ilíacos, tanto sea externos como los hipogástricos, que son los internos, los ilíacos comunes, y después van hacia la aorta y pueden, digamos, infiltrar lo que se denomina el conducto torácico y hacer después metástasis a distancia. Recordamos entonces que para llegar a metástasis a distancia tenemos que tener generalmente una enfermedad de muchísimos años, de muchos años. La metástasis a distancia no son imposibles, pero no es lo más común encontrar en este tipo de tumores. Hablemos entonces ahora de la estadificación del cáncer de cuello. Esta es la estadificación actual de cáncer de cuello. Este slide lo saqué de la National Comprehensive Cancer Network y está sacado, digamos, tomado el día 4 de abril de este año. O sea, es la última clasificación. En realidad, la última modificación la hizo la FIGO en el año 2018. Pero bueno, de acá la pueden sacar ustedes, la pueden obtener, pero ahora la vamos a ver también y la vamos a ir leyendo en castellano, así se nos hace más sencillo. Comencemos entonces. Comenzamos con el estadio 1. Siempre el estadio 1 estamos hablando de patología que está en el órgano y que todavía aún no ha salido del órgano. El estadio 1 lo tenemos dividido en estadio 1A y en estadio 1B. Y a su vez, el estadio A lo dividimos en 1 y 2. El estadio 1A y 1 tenemos una enfermedad de menos de 3 milímetros de profundidad, lo que se denomina muchas veces el cáncer microinvasor. O sea que hasta 3 milímetros tenemos un estadio 1A1. Y el estadio 1A2 ya tenemos una infiltración de 3 a 5 milímetros. O sea que el estadio 1A llegaría hasta los 5 milímetros de profundidad. Y lo dividimos en dos, 1A1 y 1A2. Hasta 3 milímetros el 1A1 y de 3 milímetros a 5 milímetros el 1A2. Una vez que pasamos al estadio B, ya tenemos un tumor macroscópico, vale decir que generalmente en el estadio 1A
Cuando nosotros colocamos un espéculo, aún no vemos el tumor, sino que tal vez tengamos una imagen colposcópica muy pequeña, de las que hablamos en la primera clase. En el estadio 1B ya tenemos un tumor macroscópico, pero todavía está confinado al cuello uterino. Todavía no hay diseminación. El estadio 1B lo vamos a dividir en 3. Esa es la última modificación del año 2018 de la FIGO, que antes se dividía en 2. Ahora se divide en 3. El estadio 1B1 lo retomamos desde los 5 milímetros o más de profundidad, pero tiene menos de 2 centímetros de ancho. O sea que cuando ponemos el espéculo, el tumor que nosotros miramos tiene menos de 2 centímetros. ¿Sí? El estadio 1B2 va desde los 2 centímetros hasta aproximadamente los 4 centímetros. Va de 2 a 4 centímetros de ancho. Y el estadio 1B3, el tumor está midiendo más de 4 centímetros de ancho. Seguimos entonces con el estadio 2. El estadio 2 es un cáncer que ya se ha diseminado más allá del cuello hacia áreas cercanas, como por ejemplo la vagina hacia anterior o el tejido cercano al cuello uterino, pero todavía está dentro del área pelviana. O sea que ya tenemos un carcinoma que comenzó a diseminarse, pero lo está haciendo en una diseminación cercana, o sea, dentro del área pelviana. El cáncer no se ha diseminado todavía a otras partes del cuerpo. Y este estadio lo vamos a dividir en A y B. Y también el A, como pasó en el estadio anterior, lo vamos a dividir en A1 y en A2. El estadio 2A está limitado a los 2/3 superiores de la vagina. O sea, está diseminando hacia adelante, pero hacia los 2/3 superiores de la vagina. Todavía no se ha diseminado aún al tejido próximo al cuello, que se denomina región parametrial. El A1 es un tumor que mide menos de 4 centímetros y el A2 un tumor de más de 4 centímetros. Pero estamos hablando de diseminación solamente hacia los 2/3 superiores de la vagina. Más pequeños el 1 y más grande el 2. Y el estadio 2B es un tumor que ya se ha diseminado a la región parametrial. El tumor todavía no llega a la pared pelviana. Nos referimos a la pared ósea, al hueso de la cadera. Pero el estadio 2B ya es un estadio que se ha diseminado al parametrio. Vamos ahora con el estadio 3. El estadio 3 es un tumor que está comprometiendo el tercio inferior de la vagina, ya no solamente los 2/3 superiores, sino que se extiende al tercio inferior de la vagina, o ya se ha diseminado hacia la pared pelviana, o sea, los parametrios hasta la pared, o está causando una hidronefrosis, o sea, está comprimiendo al uréter y está generando una dilatación del riñón de ese lado, o impide que ese riñón esté funcionando, o sea, haya una insuficiencia de ese riñón, o que comprometa ganglios linfáticos regionales. Vale decir que son 3 cosas: la vagina inferior, o tiene alguna repercusión en el riñón, o está diseminándose a nivel de ganglios linfáticos regionales. Eso es lo que vamos a hacer dividir en estadio 3A, B o C. El 3A es el tumor que está comprometiendo el tercio inferior de la vagina, pero no ha crecido hasta el interior de la pared pélvica. El 3B es el que ha crecido hasta la pared pelviana o está afectando un riñón. Y el 3C es el tumor que está comprometiendo a los ganglios linfáticos regionales. A su vez, el C lo vamos a dividir en 2, a ver si según esos linfáticos sean el C1 los linfáticos de la pelvis o el C2 los linfáticos en un nivel superior, que son los paraaórticos. Y por último nos queda hablar del estadio 4, en donde el cáncer ya se ha diseminado hacia órganos vecinos o más allá de ellos. El estadio 4A, el cáncer se ha diseminado a la vejiga hacia anterior o al recto hacia posterior,
pero no más allá de ellos. Y el estadio 4B, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, se ha hecho metástasis a distancias. ¿En qué lugar hace metástasis a distancia? Básicamente a ganglios linfáticos más lejanos. Lo puede hacer a hueso, a pulmones o a hígado. Bien, una vez que ya hemos leído la estadificación, vamos a ver ahora qué debemos utilizar para estadificar. Cómo llenamos cada uno de esos ítems que nos pide la estadificación. Por supuesto que lo que tenemos que hacer siempre es una especuloscopía, colocar un espéculo y hacer una observación para saber si tenemos un tumor macroscópico o estamos haciendo diagnóstico solamente con una biopsia a través de una lesión colposcópica. Por lo tanto, siempre vamos a tener que hacer una especuloscopía, tomar una muestra de citología y hacer una buena colposcopía para ver si tenemos algún tipo de lesión colposcópica. Otros métodos que utilizamos para hacer la estadificación es algún método por imágenes. Como primer medida, tenemos que decir que depende en qué lugar estemos trabajando, vamos a tener a disposición algunos métodos diagnósticos. O sea, no en todos los lugares tenemos todos. Por lo tanto, tenemos que tratar de arreglarnos con lo que tenemos. Sin duda alguna, la resonancia nuclear magnética es hoy el método por imagen que más información nos da. Con la resonancia nuclear magnética nos permite ver el tamaño del tumor. Es muy importante cuando el tumor es un adenocarcinoma y uno no puede verlo bien por especuloscopía, porque el tumor está hacia adentro. Entonces, el tamaño del tumor nos lo dice muy bien y es un método también que se observa muy bien los ganglios linfáticos. La tomografía axial computada también nos sirve, pero en menor calidad que la resonancia magnética nuclear. El PET está puesto con un signo de pregunta porque en realidad es un método que todavía no se utiliza mucho para la estadificación, pero puede utilizarse, no está al alcance de todos y tiene una especial indicación que son las metástasis a distancia en enfermedades avanzadas. La ecografía no es un método que realmente nos dé mucha información, nos puede dar solamente alguna información de tamaño tumoral, o hacer, por ejemplo, una ecografía hepática para buscar alguna metástasis a distancia, pero no es un método que se utilice para hacer la estadificación. Y el urograma excretor está puesto hacia el costado y con un signo de pregunta porque era un método que se utilizaba hasta no hace mucho tiempo, cuando no estaba la resonancia magnética nuclear. La indicación que tenía el urograma excretor era ver básicamente la función renal a través de ver el filtrado y ver qué sucedía con los uréteres, si los uréteres estaban dilatados o no, lo que no se podía hacer pensar en un parametrio infiltrado. Recuerden que en los parametrios desemboca los uréteres. Por lo tanto, el urograma excretor es un método que hoy día ha sido reemplazado por la resonancia nuclear magnética con contraste. Los otros estudios que deben solicitarse son la cistoscopía para saber si nuestro tumor está invadiendo hacia anterior, hacia la vejiga, y una rectosigmoidoscopía para saber si nuestro tumor está invadiendo la región posterior. Y por supuesto, un dato más que importante que uno debe realizar es realizar un examen genital bajo anestesia general. ¿Por qué bajo anestesia general? Básicamente porque tenemos la paciente mucho más relajada y además algo pero muy importante que tiene el examen genital bajo anestesia es que a través del tacto rectal, o sea, este examen es un examen genital y es un tacto rectal. Con el tacto rectal, como nosotros a través del recto no tenemos fondos de saco, podemos ir más allá de esos fondos de saco y podemos tocar los parametrios, ya sea derecho como izquierdo. Es la única manera que clínicamente uno puede evaluar los parametrios. Si bien este método tiene una disociación clínico-quirúrgica muy importante, o sea, cuando uno toca los parametrios puede subestadificar la enfermedad o supraestadificarla, o sea, decir que la enfermedad está en un estadio más avanzado del que es real o menos avanzado. Pero no hay otra manera de evaluar los parametrios clínicamente que no sea a través de un tacto genital bajo anestesia.
Este examen general se indica que tiene que estar hecho al menos por 2 expertos. Empecemos ahora a hablar del tratamiento. Fue muy importante hacer una estadificación de nuestro tumor, de nuestra enfermedad, porque depende en qué estadio estamos, le va a corresponder un tratamiento adecuado. Para el estadio 1A1, la opción terapéutica es hacer o una histerectomía total extrafacial con o sin manguito vaginal. El manguito vaginal es una porción de vagina que debe ser por lo menos de 1 centímetro, como un margen de seguridad. Por lo tanto, podemos hacer una histerectomía total, o sea, anexo histerectomía, con o sin manguito vaginal. O podemos hacer una conización cervical en tanto y en cuanto los márgenes de este cono que hicimos sean negativos, o sea, estén absolutamente libres de enfermedad y tengamos una paciente con posibilidad de seguimiento. En el estadio 1A2, o sea, recordemos, tumores que están llegando hasta los 5 milímetros, vamos a hacer una cirugía radical. Está indicado hacer una operación de Bergen-Meis. La operación de Bergen-Meis es una anexohisterectomía total con agregada a la operación de Meis, que es la linfadenectomía. Esa es una de nuestras opciones. Y la otra opción también es una opción quirúrgica, que es una operación de Piver-2 más linfadenectomía. ¿Qué es Piver-2 más linfadenectomía? Ni bien terminamos de ver estas opciones de tratamiento, les voy a poner un cuadro con las operaciones de Piver. Las operaciones de Piver es una cirugía que va del 1, Piver 1 hasta la Piver 5, que para que tengamos una idea va haciendo la sección desde el tumor, desde lo más medial hacia lo más lateral. Lo más medial es la Piver 1, o sea, lo más cercano al útero es la Piver 1, y lo más alejado del útero, más hacia lateral, hacia la pared pelviana, es la Piver 5, que es casi ya como un Bergen-Meis que saca absolutamente todo. Por lo tanto, para los estadios que llegarían o los tumores que llegan hasta los 5 milímetros, como por ejemplo 1A2, podemos hacer o una operación de Bergen-Meis, que es lo que generalmente hacemos, o una cirugía que es ligeramente más conservadora, que es hacer la Piver 2, que ahora vamos a ver hasta dónde llega, y agregarle la linfadenectomía, o sea, sacar los ganglios linfáticos. Cuando ya tenemos una paciente en un estadio 1B1, o sea, más de 5 milímetros, hasta el estadio 2A1, que recordemos es aquel estadio que está tomando el tercio superior de la vagina, hasta tercio superior de la vagina, nuestra cirugía es la operación de Bergen-Meis. Para aquellos tumores clasificados como 1B2, o sea, más de 2 centímetros, macroscópicos, más de 2 centímetros, hasta un 3B, aquellos tumores que ya han infiltrado la pared, la indicación es una radioterapia más quimioterapia concurrente. Son pacientes que no deben ser operadas. Y para estadios más avanzados aún, como el 4A o el 4B, que son pacientes que ya tienen diseminación a órganos vecinos como vejiga y recto o diseminación a distancia, tenemos la radioterapia más quimioterapia concurrente como una opción, la radioterapia exclusiva pelviana completa o lo que se denomina exenteración pelviana, que es una cirugía que tiene una gran morbilidad y también una alta mortalidad. Es una cirugía muy grande donde debe resecarse, además de hacer una anexohisterectomía, se saca porción del recto y se saca porción de la vejiga. Por supuesto, se hace también la linfadenectomía. Este es un cuadro en donde está la clasificación de la histerectomía radical según Piver, que fue lo que hace un rato les había charlado. Son cirugías que van desde lo medial hacia lo lateral. Está involucrado en las distintas secciones de la arteria uterina, las distintas disecciones del uréter y las distintas secciones del ligamento útero-sacro. Entonces, lo más medial, lo más cercano al útero, lo más conservador sería la Piver 1, y lo más alejado, lo que, por decir de alguna manera, saca más tejido, es la Piver 5, que es ya una cirugía similar a una exenteración pelviana.
Bien, el otro tipo de tratamiento que tenemos para esta enfermedad es la radioterapia. La radioterapia se puede utilizar ya sea como parte del tratamiento principal o para tratar el cáncer cervical que se ha propagado o que ha recidivado después del tratamiento inicial. Básicamente tenemos dos tipos de tratamiento de radioterapia. Tenemos una radioterapia externa y una radioterapia interna que se denomina braquiterapia. ¿Qué es la radioterapia externa? Bien, la radioterapia externa es un aparato de rayos X, igual que la que se utiliza para hacer una placa de tórax, pero con una intensidad muchísimo mayor. Y se dirige rayos X entonces al cáncer desde una máquina que está fuera del cuerpo. Por eso se denomina radioterapia externa. A veces se lo combina con quimioterapia, se hace radio y quimioterapia. Esta radioterapia con un rayo externo también se puede utilizar como tratamiento principal de cáncer de cuello en pacientes que no pueden tolerar la quimioterapia o no pueden someterse a una cirugía de forma segura porque tenga alguna enfermedad subyacente, o que tengan una contraindicación de alguna cirugía, o la paciente opta por no operarse, que es algo que también siempre hay que charlar con los pacientes. Cada vez que uno va a instaurar un tratamiento en un paciente, debe explicarle perfectamente cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios, cuáles son la morbilidad y la mortalidad de cada tratamiento. Y la paciente tiene derecho a optar por uno o por otro. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la radioterapia? Recordemos que el principio de acción de la radioterapia es la rotura de la cadena de ADN. Y tiene muchos efectos secundarios. Por supuesto, tiene cansancio y fatiga, tiene trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Puede hacer lo que se denomina un enrojecimiento cutáneo en el lugar de la exposición. Puede tener síntomas urinarios como cistitis o tenesmo vesical. Puede generar cambios en el ciclo menstrual porque se está irradiando también a los ovarios, que son aquellos que están mandando en lo que son los tiempos del ciclo menstrual. Y puede haber también trastornos sanguíneos con destrucción de todo tipo de las células de la sangre. Destrucción de glóbulos rojos generando anemia, glóbulos blancos generando leucopenia o de plaquetas generando trombocitopenia. Bien, la otra forma de radioterapia que tenemos es una radioterapia interna que se denomina braquiterapia. La braquiterapia para cáncer de cuello es un tipo de radiación intracavitaria. Se usa principalmente en combinación con la radioterapia externa. Tenemos dos tipos de braquiterapia. La braquiterapia de baja tasa, esto se realiza, digamos, con paciente internada, y una braquiterapia de alta tasa de dosis que tiene el beneficio de que la paciente está ambulatoria. Y por supuesto también esta braquiterapia tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios son la irritación vaginal, los síntomas urinarios y síntomas también similares a lo de la radioterapia externa. La braquiterapia es una radioterapia porque se hace in situ, en el lugar. La radiación es tocando el tumor. ¿Cuáles son los efectos secundarios de ambas irradiaciones? O sea, de toda la irradiación, pero a largo plazo. Bueno, a largo plazo, si la paciente se hizo la braquiterapia, o sea, la radioterapia interna, la estenosis vaginal es uno de los efectos secundarios más importantes y más comunes. Por supuesto, también seguido de sequedad vaginal. La estenosis o el sangrado rectal puede verse, no muy comúnmente, pero puede verse. Los trastornos urinarios se ven muy frecuentemente en forma de cistitis o hematuria o, algo muy importante, la realización o la formación de fístulas vésico-vaginales. La fístula vésico-vaginal nos da una calidad de vida bastante mala. Por supuesto, también hay fístulas vagino-rectales. Ambas dan una calidad de vida muy mala a nuestras pacientes. Trastornos óseos, se puede ver pacientes con fracturas porque generan una osteopenia muy importante, una debilitación ósea. Y por supuesto también puede haber linfedema de miembros inferiores por infiltración de los ganglios linfáticos inguinales. La quimioterapia es otro tratamiento que tenemos para el cáncer de cuello. Puede utilizarse conjuntamente con radioterapia externa
y en estadios avanzados en pacientes con radioterapia completa. Se utiliza, este esquema que está puesto acá es el esquema más tradicional. Se utiliza cisplatino en el día 1, se utiliza vincristina en el día 1 y bleomicina también en el día 1, 2 y 3. Esto se repite cada 10 días y se hace inicialmente unos primeros 3 ciclos. Puede utilizarse cualquier otro esquema, pero siempre basados en el platino. Vamos a ver ahora algunas situaciones especiales. Ya vamos terminando. Situaciones especiales que considero importantes son aquellas pacientes con deseo de fertilidad. Aquellas pacientes con deseo de fertilidad que tienen cáncer de cuello, le podemos realizar lo que se denomina un tratamiento conservador. El tratamiento conservador se denomina traquelectomía. O sea, se está sacando cuello con su margen vaginal y parametrios, pero se deja el cuerpo del útero. Pero para esto las pacientes tienen que reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, el estadio debe ser un estadio 1A2, 1B1, hasta un estadio 2A. No debe tener ganglios pelvianos infiltrados. Esto lo obtenemos por congelación, puede hacerse por punción ganglionar o por haber sido operada la paciente y haber sido biopsiado un ganglio. Debe aceptar una cirugía que no es estándar, debe firmar un consentimiento informado. Si bien un consentimiento informado se debe firmar siempre antes de una cirugía, en este consentimiento en particular se debe dejar bien expreso que se está haciendo una cirugía no estándar. Y además se debe estar tratando un tumor de tipo epidermoide. Estaría contraindicado en los adenocarcinomas. Y la otra situación especial que me parece de mayor importancia es cuando una paciente tiene cáncer de cuello y se encuentra cursando un embarazo. Del 1 al 3% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello están embarazadas o están en el posparto en el momento del diagnóstico. Esto es una situación extremadamente compleja donde se requiere un enfoque de equipo multidisciplinario. Las conductas que se toman respecto al deseo de la paciente en preservar o frenar el embarazo, el estadio y el tiempo de gestación, entre otras cosas. Es muy importante en este caso cuál es el deseo de la paciente. Y es también muy importante en el momento de la gestación que nos encontramos. Repito, es una situación extremadamente compleja. Deben actuar no solamente médicos, deben actuar psicólogos y se debe dejar muy en claro todos los aspectos concernientes a el estadio, el deseo de finalización o no de la paciente de ese embarazo y el tiempo de gestación. Insisto, es una situación extremadamente compleja. Bien, ahora enfermedad recidivante. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes donde esta enfermedad puede volver? Esta enfermedad puede volver básicamente, o el lugar más frecuente es en la pelvis. Lo puede hacer también en ganglios paraórticos, en pulmón o en hueso. ¿Y qué tenemos que hacer ante una recidiva? Por supuesto, debemos reestadificar a nuestra paciente. ¿Cómo? Hacemos un examen genital bajo anestesia nuevamente, de ser posible. Pedimos radiografía de tórax. Volvemos a ver vejiga y recto con una cistoscopía y una rectosigmoidoscopía. Volvemos a pedir, en lo posible, una resonancia nuclear magnética o un PET asociado a resonancia nuclear magnética si está a nuestro alcance, o podemos hacer una eventual nueva exploración quirúrgica. ¿Qué hacemos entonces una vez que ya hemos reestadificado a nuestra paciente? Bien, si nuestra paciente no tiene antecedentes de terapia radiante, o sea, si su tratamiento inicial fue la cirugía, podemos hacer entonces quimioterapia más radioterapia concurrente, podemos hacer la radioterapia convencional, externa, o podemos intentar una exenteración pelviana. Ahora, si nuestra paciente ya hizo una terapia radiante inicial o la terapia radiante formó parte de su tratamiento primario, nos queda o plantear una exenteración pelviana, que es una cirugía de rescate, o braquiterapia, si recibió solamente la radioterapia externa, o un nuevo tipo de radioterapia que se denomina radioterapia tridimensional, que no está al alcance de todas, o podemos hacer también una quimioterapia, pero en este caso de segunda línea, o sea, no solamente utilizar platino, sino que utilizar
taxanos o directamente hacer tratamientos y cuidados paliativos. Por último y para finalizar, quería que se lleven una idea de cuál es la supervivencia global por estadios de esta enfermedad. Si estamos tratando a una paciente en un estadio A, ya sea un estadio A1 o en estadio A2, o sea que llegamos, o un microinvasor, o si llegamos hasta los 5 milímetros de profundidad, nuestra supervivencia global, que la estamos calculando a 5 años, es del 98 al 100%. En el estadio 1B, del 85 al 90%, el estadio 2, 65%, estadio 3, 25%, y el estadio 4 llegamos solamente al 15% de supervivencia a los 5 años. Muchas gracias.